Mi amigo José María Hermoso Rivero, el profesor José María Hermoso Rivero, sanluqueño, historiador, y que tampoco necesita presentación, pero también se va a llevar lo suyo, eso no se va a escapar. José María Hermoso, historiador, formación arqueológica en la Universidad de Granada, profesor en Sanlúcar de Barrameda, de secundaria, en Compañía de María. Es uno de los, pese a su rabiosa juventud, veteranos en las lides de investigación y de difusión, de divulgación y de docencia histórica en Sanlúcar de Barrameda. Ha sido autor, lo he dicho al referirme a Rafa Montaño, ha sido autor con Rafael Montaño García de una espléndida monografía sobre la guerra civil y la represión y la inmediata posguerra también en Sanlúcar de Barrameda, siglo XX, evidentemente hablamos de historia contemporánea, hablamos de historia del siglo XX, que se ha presentado recientemente, que como dije ha sido editada por la Diputación Provincial de Sevilla, que se ha publicado recientemente, que se ha presentado recientemente, que según tengo noticias está agotada la edición, que todo el mundo ávidamente pregunta dónde lo puede comprar, y lo digo yo para que no lo digan ellos, es una edición novenal, pero que me llegan vientos, bóreas y céfiros diciéndome que a no mucho tardar es probable que haya una segunda edición que sí pueda estar a disposición de la ciudadanía interesada en ella en las librerías. No pongamos fecha, pero quede la cosa ahí. Amén de ello, es de señalar que tanto el doctor Moreno Ollero como Rafael Montaño García como José María Hermoso son asiduos participantes en las jornadas, ya sea las jornadas de arqueología, los congresos sobre la vuelta al mundo, las mesas redondas, tertulias y distintas actividades que se han organizado en estos últimos años en torno a la conmemoración de la circunnavegación. Digamos que hay un bastante potable caldo de cultivo, dicho pronto y mal, historiográfico en Sanlúcar de Barrameda, vuelvo a repetirme, y que la persona que me acompaña va a ser es de hecho otro de esos historiadores que servirán como referencia, vuelvo a decir, sin ánimo de exclusión ninguna, de cara al futuro, para entender la historia de Sanlúcar de Barrameda. Como ustedes mismos están comprobando, no lo digo yo, en el elogio a los amigos, ustedes mismos están comprobando, se está avanzando afortunadamente bastante, se sigue avanzando bastante en la investigación sobre Sanlúcar de Barrameda. En estas jornadas lo que hemos querido todos los intervinientes, al amparo y al calor de las entidades organizadoras y colaboradoras, como Puerta de América, como Mascarón de Proa y la Junta de Andalucía a través del Grupo de Desarrollo Pesquero, la Cofradía de Pescadores, Ager Veneriensis, es centrar la atención en, lo dije ayer, no quiero no decirlo hoy, en la mitad del nombre y por tanto del alma de Sanlúcar. En esa Barrameda, esa bonanza, ese zanfanejo, ese pago de nombradía itinerante en la desembocadura del río, que abraza al río, que se desplaza incluso a la otra orilla, como ayer nos expuso magníficamente el amigo y colega Luis Parejo. Este pago de bonanza, que tiene identidad desde época romana, con el bronce de bonanza, que ya nos dice que esto tiene nombre y organización, incluso desde el punto de vista de la propiedad, eso ya es bastante decir, y de esta zona que en época romana se llamaba posiblemente Campo de Venus, Ager Veneriensis, y por ello, una vez más, reconocimiento a la asociación que nos acoge hoy, ¿no? Lo que nos trae José María Hermoso complementa muy bien lo que nos acaba de exponer Rafael Montaño, porque hace hincapié en la Sanlúcar, no voy a hacer spoiler, ahora que se lleva tanto el barbarismo como el hacerlo, los spoilers, no voy a desvelar el final de la historia, solo decir que esa perspectiva integral de acercamiento al río desde la antigüedad la tendrán ustedes reflejada en el libro, en una secuencia más diacrónica de lo que han sido las jornadas, y que la ponencia que cierra la tarde de hoy, luego al término de si lo dejo empezar a hablar, al término de la intervención de José María, vendrán a la mesa Antonio y Rafa para la tertulia y para el turno de palabra abierto al público presente. Y si Rafa nos ha hablado de la perspectiva del transporte fluvial, José María nos va a hablar de la perspectiva del transporte desde otra mirada, y no digo, como ya lo están viendo, pero te dejo a ti que lo hagas. Muchas gracias, Chema. Bueno,
Muchas gracias. Te temo cuando me toca presentarme. Que lo primero, muchísimas gracias a Fundación Puerta de América, Juan Antonio Manzano, por esta oportunidad. Por supuesto a Ángel Benirienzi, que yo sé que estoy en mi casa, pero bueno, siempre es bueno recordarlo. Aquí al señor Duque, con el cual he coincidido en el archivo mesa con mesa. Por supuesto está con mi compañero don Antonio Moreno Ollero, es un lujo, ¿bien? Y no digo nada de mi compañero Rafael, que me ha hecho parte del trabajo, porque claro, es que esto es, yo que soy profe, esto es como cuando tú ya coges los niños con el tema sabido, digo, perfecto, claro, acabo de hacer todo. O sea, se me va a notar un poco, lo siento, que soy profe y que doy clase a niños, así que ustedes me disculpan y demás. Entonces, lo primero, vamos a partir de la misma idea que ha dicho Rafa. El puerto de Bonanza está totalmente en crisis, ¿verdad, vale? Yo te doy punto, te voy a coger como el alumno listo, ¿bien? Y prácticamente desde la década de 1860, el puerto de Bonanza sirve para tareas de calafate. ¿Qué quiere decir esto? Se sabe, y en la prensa está, y ahora se lo voy a demostrar a ustedes, cómo el puerto de Bonanza había quedado relegado prácticamente a labores de manutención del puerto. O de lo que es lo mismo, los barcos. Aquí venían los barcos prácticamente de pasada a reparaciones. No había grandes transportes, exceptuando cuando hablaba a principios de la época de los grandes vapores, que venía el transporte, década de 1840. Pero en la década de 1860, que me ha venido perfecto que lo cuente, este puerto queda un poco relegado prácticamente a labores de carga y descarga, pero de pequeñas mercancías, no grandes. Y ahora veremos, y ahora explicaré por qué. Una pequeña radiografía, esto lo tengo que hacer porque es obvio. La Sanlúcar, ¿qué ciudad tenemos en Sanlúcar en 1860? Decía el ¿qué hora era? Me acuerdo ahora sí era, ¿no? Bueno, decía, se describía que era una ciudad en lo general hermosa y alegre, con calles anchas y regularmente alineadas. Esto venía en la descripción, el diccionario de Madoz, de 1800. Así se describía Sanlúcar de Barrameda. Se contaba aproximadamente con unos 19.943 habitantes. Y el 84% del término de Sanlúcar prácticamente está dedicado a la viña. Esto, aunque puede parecer una cosa muy idílica y muy bonita, tenía unos grandes problemas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista laboral, la estacionalidad del trabajo era enorme. Aquí la gente trabajaba en X meses y otros meses estaban parados. Entonces, el dedicar prácticamente gran parte del término municipal a la vid, pues esto provocaba, y esto lo decía el profesor Zubegazo, provocaba que el paro en Sanlúcar siempre fuera endémico. Fijaros si es endémico, que todavía nos mantenemos así. Y de hecho, fijaros bien, otro de los problemas con el puerto de Bonanza y con el sector pesquero, la prohibición de las parejas de bow. ¿Qué eran las parejas del bow? El bow, para que usted lo entienda, es un sistema de pesca que se ha mantenido prácticamente hasta el principio del siglo XX, que venía de Valencia, que eran coger dos barcas y poner una red y hacer como una especie de cerco. ¿Cuál era el problema de ese sistema? Que prácticamente los fondos marinos lo esquilmaban, y eso se sabía desde el 18. Todos los gobiernos, en la época de Isabel II, se intentó prohibir las parejas de bow, pero ¿qué ocurría? Que los empresarios del sector pesquero siempre ponían el grito en el cielo y decían, hombre, si con esto se pesca más y se coge más capturas, dice, sí, pero es que estáis cargando el litoral. A la vista está. Es lo que pasó. Bien, una breve descripción. Así, me ha dado una clase básica de historia de España, ¿no? Tenemos la revolución de 1868, aquí tenemos mal llamada o bien llamada, eso depende de cómo cada uno la denomine, la gloriosa, explicaré por qué. Nos encontramos con el final del reinado de Isabel II, en el cual hay una corrupción enorme. Usted piensa una cosa, existían, a grosso modo, dos grandes partidos, progresistas y moderados. Se iban turnando completamente. A partir del 56 el Partido Moderado gobernará durante 15 años. Ningún partido que convocó unas elecciones, dice el moderado, jamás la perdió. Es decir, siempre ganaba. ¿Qué ocurría? Que la lucha electoral era inexistente. ¿Por qué? Porque la corrupción era tanta que prácticamente no permitía unas elecciones libres. Después, el sufragio era censitario. ¿Qué significa sufragio censitario? Significaba que el derecho a voto estaba limitado por las propiedades que tenía cada persona. Bien, eso es importante. Entonces, tenemos ya en la década de 1860, gobierno del Partido Moderado, recordarán ustedes, le sonará O'Donnell, ¿verdad? Después tenemos
que en 1866 se produce, claro, los partidos políticos no pueden, sobre todo el enemigo acérrimo del Partido Moderado, que es el Partido Progresista, no pueden acceder al poder. ¿Qué solución le queda? Pues obviamente un golpe de Estado. Pero claro, un golpe de Estado que aúne fuerzas del resto de formaciones, que en este caso era el Partido Demócrata. Yo lo voy a explicar para que lo entendáis así a grosso modo. El Partido Progresista abogaba primero por sufragio universal, es decir, que todo el mundo pudiera votar. Después, porque el comercio, Rafa, fuera libre, es decir, aquí estaban los grandes comerciantes, que no hubiera aranceles, eliminar los aranceles. Según los progresistas, los aranceles ponían traba al comercio y, por tanto, eso debía ser eliminado. Eso es puramente liberalismo económico. Así de claro. Y mientras tenemos el Partido Demócrata, a ver, que nadie se lo toma mal, ¿eh? El Partido Progresista sería una cosa parecida al PSOE. Y el Partido Demócrata sería una cosa más parecida a Podemos. El Partido Demócrata cogería algunos elementos de lo que se llamó el socialismo utópico, es decir, cogiendo ya cosas de los movimientos obreros franceses de 1860 y demás. Estamos ahí. Y después tenemos que ya en la década, debido al pacto de Ostende, que se hace en Francia, obviamente, se hace una alianza entre los tres partidos. Falta el unionista que se fusiona después con el Partido Progresista. Y determinan que en 1868, cuando se dé la oportunidad, provocar la caída de la reina. Muy bien. Tiene lugar aquí, tiene aquí en la provincia de Cádiz, es el escenario clave de esa conspiración. De hecho, hay una cosa muy llamativa, que es que el propio general Topete es el que viene a Sanlúcar a decirle al duque de Montpensier que se tiene que exiliar. Se presenta en el palacio de Sanlúcar y le dice a don Antonio de Orleán, escúchame, coge las maletas y te vas. Coger la popa directa. Exactamente, cógelo, y se hace aquí en Sanlúcar, en el palacio, lo que es hoy la sede del ayuntamiento. Aquí tienen a Isabel II, ¿bien? El famoso cuadro de Madrazo. Y el alzamiento ocurre en Cádiz el 18 de septiembre del 68. A grosso modo, esto es, se ha explicado muchas veces. Juan Prim, el duque de Reus, se entrevista con el almirante Pascual Topete en Cádiz. Tiene lugar en Santa Catalina, según cuenta las fuentes, y al día siguiente, esto ocurre el 17, el 18, los vapores Vulcano, la fragata, creo que era en Numancia, disparan una serie de salvas y se declaran en rebeldía a la reina Isabel II. Sale Prim, o sea, no hay lugar, aquí tienen una escena muy llamativa de la prensa, ¿verdad? Cuando Prim, junto con Topete, entran en Cádiz, ¿verdad? Y todo el mundo le aplaude, es decir, no hay un enfrentamiento, hay un pequeño conato, pero enseguida prácticamente la población acoge a Prim. Prim, que lo tenéis aquí, se sube al balcón de Cádiz y dice una frase mítica, que es genial, que dice 3 veces, Borbones no, Borbones no, Borbones no. Es decir, no querían nada saber con los Borbones. Esto tenía su peligro, porque quien estaba pagando parte de la revolución era don Antonio de Orleán, duque de Montpensier, y don Antonio era Borbón. Y la mujer más. Y entonces dice, pues 3 veces, Borbones no, Borbones no, Borbones no. ¿Qué ocurre en Sanlúcar? Ten en cuenta las comunicaciones. Esto ocurre el 18, el alcalde corregidor de Sanlúcar, que era Juan Pedro Velázquez Castelu, pero no el historiador, era un descendiente, está en el ayuntamiento, espera, diciendo, a ver qué pasa aquí. ¿Por qué? Porque en Sanlúcar el partido, vamos a decirlo, más representativo de la burguesía bodeguera no era ni más ni menos que el Partido Progresista. Aquí estaban los grandes bodegueros, a los que estaban metidos en el Partido Progresista. Está el alcalde Juan Pedro Velázquez Castelu, y según cuentan las actas capitulares, que son muy embusteras, pero nos pueden dar una idea de lo que sucede, dicen que a partir... Vale. Vale. Dicen que son muy embusteras las actas capitulares. Dan una versión totalmente idílica, les voy a explicar por qué. Que se presenta un grupo de hombres armados y someten, o de buen grado, el alcalde Juan Pedro Velázquez Castelu deja el cargo. ¿Usted cree que un alcalde corregidor a las 10 de la noche se presentan 20 señores armados con escopeta, con fusiles, va a dejar el cargo de buen grado? Ni sin escopeta. Ni sin escopeta. Un alcalde no es de agua caliente. Y encima, ahora que lo más gracioso, lo más gracioso es, días después se produce, esto pasa siempre que hay un cambio político, la depuración, empiezan a destituir a todos aquellos que de alguna manera están afiliados al partido saliente, al partido moderado. El primero que cae es el portero del ayuntamiento.
Eso está clarísimo. El primero que destituye, y yo me imagino obviamente que fue un poco el que dijo, no señor, usted no puede entrar. Pues venga, el primero para acá. Ahí está. Exactamente. Entonces, el día 19 es muy llamativo, ¿no? Cuando tú coges el acta capitular, lo voy a enseñar, muy divertido porque se quedan, en fin, tenían mucho miedo. Tenía mucho miedo porque usted imagina la escena que se quedan toda la noche, toda la madrugada del 19 encerrados en el ayuntamiento. ¿Esperando qué? Pues al final no pasa nada. No pasa nada, pero ellos estaban allí encerrados diciendo, van a venir las tropas por nosotros. Al final no viene nadie, está claro. Si en Cádiz estaba ya Prim, que había tomado el poder, la reina ya se había enterado con Sebastián que se tenía que ir, ¿vale? Y lo que he dicho, la Junta, ahora voy a enseñar un poco, bueno, voy a enseñar la lista de la Junta Revolucionaria. Es decir, esto entra dentro de lo que se llamó el movimiento juntista. En toda España, el Partido Progresista toma el poder y establece en los pueblos unas juntas. Es decir, se establecen ellos como gobierno. Aquí tienen un poco, no sé si lo veréis bien, gente, y os va a sonar por los vinos, está claro. El presidente es Eduardo Hidalgo, que ahora hablaremos detenidamente de Eduardo Hidalgo, que es el presidente del Partido Progresista. Cristóbal González Romo, importante bodeguero del siglo XIX, Juan Pablo Mateu, José Mendicuti y Surga, bien, que también fue otro importante personaje. Su hermano no fue ni más ni menos que ayudante de campo del general Espartero. Con eso os lo digo todo. O sea, y además fue fundador de las carreras de caballos de Sanlúcar. Bien, tenemos Francisco Rodríguez, demócratas. El problema de esta gente es que nunca se les ve una afiliación clara, exceptuando algunos muy claros. Explico por qué. Manuel Otero, que es demócrata, Manuel Agüera, ahora hablaré de este señor, Rafael Otalo Rucci, a quien no le suena las bodegas Otalo Rucci, ¿bien? Manuel Ruiz, ¿bien? Y los progresistas en Sanlúcar prácticamente lo que conllevan son las grandes empresas bodegueros y algunos funcionarios, lo que yo le llamo a mis niños los trabajadores de cuello blanco. ¿Por qué? Porque nos encontraba, por ejemplo, a José Carrillo, que meses antes pedía la licencia para ejercer como abogado en Sanlúcar. ¿Bien? Tenemos aquí, bueno, un telegrama que la Junta Revolucionaria, fijaros, dirige a la Nación y que publica la Junta Revolucionaria de Sanlúcar, se adhiere, claro, al movimiento, al general Prim, viva el general Prim y todo eso. Perfecto. Medidas de la Junta Revolucionaria. Yo podía estar ahí. Este fue mi primer tema de investigación, con un artículo que se llamó Bodegueros y Revolucionarios, y me encanta. Yo cuando me dio Manolo la idea, digo, de vuelta a los orígenes. Pero no me voy a explayar porque... Medidas que toman. Lo primero, sustituir el impuesto de consumo. ¿Qué era el impuesto de consumo? Lo que se pagaba en las aduanas locales cuando tú querías traer un producto de fuera. Mi abuelo José María, yo no lo conocí obviamente, murió muy joven, era guardia consumo. ¿Bien? Y estaba en las columnas, creo que era, que había allí una aduana de consumo. Por lo primero, abolir el impuesto de consumo. Después, algo que siempre pedían el Partido Progresista, los voluntarios de la libertad. ¿Qué eran los voluntarios de la libertad? Pues ni más ni menos que un grupo paramilitar, o sea, un grupo de militares, gente y demás, que garantizase el orden público en las ciudades. En este caso, en Sanlúcar, había 300. Y usted me dirá, ¿300 por qué? Pues muy sencillo, porque lo que había eran 300 fusiles. Aparecen 300 y dice 300 fusiles. Bien, aquí es muy llamativo. Aquí se produce... Dentro de la Junta Revolucionaria están los progresistas, que son más o menos moderados, liberales, pero están los demócratas. Los demócratas tienen un espíritu más anticlerical y una de las medidas que hacen es mandar retirar las imágenes religiosas de la vía pública. Todos los cristos, todas las virgenes, imaginan San Lucas, empieza a caer Cristo. Pues mandan quitarlas. Yo no sé realmente, se propone, aquí tienen ustedes una de las actas capitulares, perdón, se me ha ido el ordenador aquí, una de las actas capitulares, que son, vamos, tienen un legajo completamente. Y después, ya entramos en el tema de Bonanza, suprimir el derecho de carga y descarga del muelle. Es decir, dotar al muelle de Bonanza, que estaba en crisis, dotarlo de una identidad propia. Ahora vamos para que entendáis un poco por dónde van los tiros. Desde el 1, fijaros la norma, desde el 1 de octubre el puerto de Bonanza será habilitado para el comercio con el Caribe. Esto es una norma, con el Caribe. Era un barco, bueno, que no tenía lógica ninguna, que viene desde Cuba, ¿cómo va a atracar antes en Bonanza que en Cádiz? No, pues para darle facilidades, se quitó el derecho de carga y descarga. Y después, importante, y esto yo se lo suelto a mi tía Loli para que lo coja, se le otorga a Bonanza por primera vez la consideración de población rural. Dice Fer, si algún día os tenéis que hacer independiente de Sanlúcar, no cachondeo, bien. Esta es la primera vez, el 2
de octubre del 68, en el cual se declara en acta capitular que Bonanza es una población aparte de Sanlúcar. Y se les otorga, además, un primer alcalde, que es Federico Agüera. Así que, si queréis celebrar el día de Bonanza, Tata, el 2 de octubre es un día estupendo. ¿Bien? Después, importante, y es verdad lo que ha dicho mi compadre Rafael, en Bonanza, y aquí tienes el mismo grabado, en Bonanza no había una gran población. Lo que había era la Casa del Vapor, desgraciadamente se perdió, ¿verdad? La aduana, el cuartel de carabineros, pero la Junta Revolucionaria, consciente de que Bonanza es el motor político de Sanlúcar, que puede serlo el puerto de Bonanza, decide, fijaros bien, dotarla de una escuela. Y encima, para urbanizar la zona, se dice de colocar 6 farolas. Es decir, estamos hablando ya de que se está viendo ya que esto es una población, que hay gente, si no se entiende qué mandaban colocar una escuela. Obviamente, todo lo que fue la Junta Revolucionaria desaparece muy pronto. En el momento que el 22 de octubre del 68 ya el general Príndez de Madrid dice, señores, lo de la Junta se acabó, ya hay un gobierno. Entonces todas estas medidas, la mayoría, se perdieron. ¿Bien? Pero que quede en el recuerdo que la Revolución del 68, aquí en Sanlúcar, tuvo como consecuencia esto. Y además es curioso, no piensen ustedes en Revolución que aquí hubo tiros, para nada. Aquí en Sanlúcar no hubo nada de tiro. Aquí el único altercado que se produce, y se produce aquí en Bonanza, es por lo siguiente. Se acaba el tabaco en Sanlúcar. No llega nada de tabaco. Y viene procedente un barco de Sevilla cargado de tabaco. Ustedes imaginaron el monazo que debiera haber, ¿no? De falta de tabaco, que se produce un motín en el puerto de Bonanza y son los revolucionarios de la libertad los que tienen que decir, señores, no os podéis llevar todo el cargamento. Totalmente. O sea, es el único altercado que se produce. De hecho, los propios miembros de la Junta Revolucionaria son conscientes y ellos mandan a hacer una proclama de que la mayoría de la población no entendía absolutamente nada de por qué se habían impuestos. Es decir, para ellos era, se quitan uno y se ponen otro. Pero realmente ellos lo deciden, lancemos al pueblo una proclama para que sepan los ideales que defendemos. Pero realmente ellos, o sea, el común de la población decía, esto nos da exactamente igual. ¿Bien? Y ahora entramos en un apartado que me ha resultado muy interesante porque uno ha descubierto lo mejor de trabajar es que uno aprende un montón. Y he disfrutado muchísimo con esto, pues te das cuenta de la cantidad de mitos e ideas y sobre todo sucesos desconocidos que son muy llamativos. El ferrocarril de Bonanza. Todo el mundo conoce el ferrocarril, o por lo menos le suena la vía, ¿verdad? Muy bien. Este fue el gran proyecto de los bodegueros de Sanlúcar. Ten en cuenta un detalle. El primer ferrocarril de Andalucía es la línea que une Jerez y el puerto de Santa María. ¿Por qué ir el puerto de Santa María? Muy fácil, para transportar los vinos de Jerez al puerto de Cádiz. Jerez Trocadero. Bueno, Manolo. ¿Bien? Es que es mi pueblo. ¿Verdad? Entonces, la primera línea de Andalucía ya es en 1854. En 1863 ya don Narciso Climent documentó de que hay una primera sección donde se plantea la construcción de un tren. En esta sección se plantea que la primera estación, aparte de Bonanza, todos tenían la idea de que debía partir de Bonanza, estaba claro, era el puerto. Debía ponerse en el Palmar de San Sebastián, pero al final no termina en nada. Esto es como siempre, ese proyecto eterno que está desde los años 50 y que jamás se termina. ¿Bien? Fíjense, aquí aparece también, como el ferrocarril no se construye, aparece muchas veces la mención a un tranvía de sangre. ¿Qué era un tranvía de sangre? No era ni más ni menos, fíjate, el sistema era como era un tranvía de raíles, pero tirado por mulos. Es decir, para distancias cortas era algo viable. Bien, en 1870, ya cuando la gloriosa ha terminado, está el gobierno, se establece que el Ministerio de Fomento concede una sección ya para Carlos Lamial Watling. Pero claro, estamos hablando de 1870, esto no se lleva a cabo, muere Amadeo de Saboya y demás. Los inicios, aquí está uno de los personajes clave de la historia de Sanlúcar, desde mi punto de vista, que es Eduardo Hidalgo Berjano, fundador de bodega La Gitana. Este hombre era el perejil de toda la salsa, todo hay que decirlo. Bien, este fue el líder del Partido Progresista Sanlúcar, tomó el poder en 1854 y uno de esos grandes personajes que se debía reivindicar. Bien, en 1876 se aprueba la Real Orden para una concesión de una construcción de línea ferrocarril. Se plantea de la siguiente manera, aquí al final siempre la empresa privada es la que se adelanta a lo público. Se hace una compañía de accionistas que preside precisamente Eduardo Hidalgo Berjano, que era el gran, en los documentos aparecía como
El máximo contribuyente, obviamente, era el gran empresario de Sanlúcar y parte del marco de Jerez. Es decir, eran muchos bodegueros y el interés ¿cuál era? Llevar los vinos desde el puerto de Bonanza hasta Jerez para que ahí empalmara directamente con la línea de Jerez, Puerto Santa María y de ahí al puerto de Cádiz. Claro, ellos estaban en desventaja comercial. ¿Bien? Entonces, condiciones para adjudicarlo, no eran ni más ni menos que si la empresa abandonaba el proyecto, el Estado cogería esos terrenos expropiados, que esto es muy llamativo. Y fijaros bien, el Ayuntamiento de Jerez acordó financiar con 700.000, o sea, 720.000 reales el proyecto. Está hablando ya de la década de 1876. Bien, aquí tienen ustedes un plano muy interesante, cuando lo encontré mucho la atención, que es donde está exactamente la vía. Este plano es de 1899, pero aquí se ve el muelle de Bonanza y esta rayita que tienen ustedes aquí es precisamente el camino de la vía. Esto es el trazado, no le estamos inventando nada. Y aquí fijaros bien cómo ya aparece el muelle de Bonanza, ¿vale? Pero fijaros bien, construir un ferrocarril en Sanlúcar tiene muchísimos problemas, hay muchísimos intereses encontrados. ¿Por qué? Porque en Cádiz se está construyendo otro ferrocarril, el Tren de la Costa. Entonces la Diputación de Cádiz quería unir Rota, Chipiona y el Puerto Santa María. Y de repente aparece esta campaña de esta empresa de accionistas que dice que no, que el ferrocarril tiene que ir Sanlúcar, Jerez. Y los accionistas dicen que no. Y entonces ocurre un enfrentamiento que dio lugar a ríos de tinta. Lo primero es que la Diputación de Cádiz designa que el proyecto no es de interés público. Y usted dirá, bueno, y eso de interés público, ¿a mí qué me llama? Muy fácil. Si no hay interés público, no hay dinero, no hay subvención. Como no es de interés público, los bodegueros, estaría Eduardo Hidalgo detrás, deciden que ¿cómo que no es de interés público? Pues ¿sabes lo que te digo? Y esto aparece en la prensa, aquí lo tiene. Amenazaron con que Sanlúcar se separaría de Cádiz y se uniría a la provincia de Sevilla. Aquí yo cuando lo leí me quedé, digo, toma ya, con un pan, sí señor. O sea, que como Cádiz no nos reconoce, nosotros obviamente nos vamos con Sevilla, que culturalmente estamos más unidos a Sevilla. Entonces, una realidad, no descubrieron la pólvora. Bien, hemos dicho, hay dos proyectos encontrados. El proyecto de Donato María Escobar, que era el Tren de la Costa, ¿verdad? Y después había un problema que nunca se deja claro, se menciona, pero yo creo que a nadie le interesaba, que era el tema de las expropiaciones. Ustedes imaginaos el contexto. Llegaban, la empresa concesionaria del ferrocarril, llegaba por un campo por aquí, soy yo, fuera, ¿cómo que fuera? El campo es mío. ¿Cómo que el campo es mío? Es que por aquí pasa el tren. Este terreno es de mi abuelo. Que no, que expropiado. Entonces la Diputación de Cádiz decía de que ellos no se hacían cargo de esas expropiaciones. ¿Quién iba a pagar eso? Al final, ¿qué ocurre? Al final hay una serie de cartas encontradas, hay una muy divertida en el cual uno de los representantes de la empresa de Sanlúcar, anónimo, pero vamos, de anónimo, no dice el nombre, pero vamos, era Eduardo Hidalgo, dice que le da igual, que el tren, la locomotora recorrerá las viñas del campo de Jerez, cueste lo que cueste, y el gigante del progreso, gigante con J, me reí mucho, y el gigante recorrerá el futuro de España. Yo me quedé así, digo, ¿esto quién lo ha escrito? Estaba claro. Al final, obviamente, ustedes imaginaos, hay dos intereses, los bodegueros por un lado, de Sanlúcar y Jerez, y la Diputación. Al final llegan a un pacto y se declara que el tren de Sanlúcar, la línea Bonanza-Sanlúcar-Jerez, será de utilidad pública. Aquí tienen ustedes, esto ocurre en febrero de 1877, aquí tienen ustedes exactamente el plano de cotas de altura, fijaros bien, voy a poner más grande, aquí tienen ustedes Bonanza, aparece Sanlúcar y esto es todas las cotas que seguían. Y ahora viene uno de los grandes mitos, todo el mundo, ¿verdad, Faber? Le dicen que quien ha construido el tren ha sido Eduardo Hidalgo, pero sorprendentemente, en abril de 1877, la empresa concesionaria de Hidalgo le vende el proyecto al Marqués de Lario. ¿Le suenan ustedes la calle Lario de Málaga? La Ginebra, ¿verdad? Pues curiosamente en abril, o sea, después de toda la lucha que habían tenido, deciden vender el proyecto. Se lo ceden. Y entonces es la empresa, la compañía de ferrocarriles andaluces, que después se unirá a la Renfe, la que realmente explota el tren de Bonanza, Sanlúcar, Jerez. Aquí tenemos, por ejemplo,
personajes empresarios de Andalucía como Joaquín de la Gándara, Manuel González Marqués de Casalori, Domingo Lario, es decir, todo el mundo le suena a Lario por... Entonces, ahora empieza la construcción. Bueno, yo creo que la construcción había empezado antes, pero hasta que no se la ceden a la empresa de la compañía de ferrocarriles, no se da el paso final. Finalmente, la construcción del ferrocarril dio muchísimos quebraderos de cabeza. Ten en cuenta también, para los medios de la época, el terreno de Albariza. ¿Cómo cogías tú una vía de un tren por un terreno de Albariza totalmente hundido, sobre todo en las zonas de más altura? Pues esto que provocó que las obras se alargaran. Obviamente empezarían antes, hasta agosto de 1877. Entonces, el tren, y esta foto es de mi compadre Rafael, el tren no se inauguraría hasta el 30 de agosto de 1877. Curiosamente, la lucha política, aunque se declaró aquello de estos de interés público, era mentira. La lucha política estaba, a la inauguración solo vino el Ayuntamiento de Puerto Real. ¿Sí? No vino ni el de Cádiz, no vino, solo acude el de Puerto Real. Esto nos demuestra que a pesar de ese status quo de, bueno, vamos a llevarnos bien, realmente el proyecto se vio como... Oh, perdón, Manolo, es verdad, San Fernando, yo soy de Puerto Real. Puerto Real no viene ni el puerto, ni Cádiz, solo viene San Fernando. Claro, no viene. Entonces hacen ese feo. Aquí tienen ustedes la locomotora. Finalmente, fijaros, cuando ya el ferrocarril está en funcionamiento, que fue prácticamente para el transporte de vino, aquello corría a unos 20 kilómetros por hora, o sea, imaginaos lo que era aquello, se manda a construir este muelle de hierro para facilitar el atraque de buques de gran calado. Lo mismo, todo esto estaba destinado para el transporte de vino, no para el transporte de personas. Sin embargo, la obra debió ser tan deprisa y corriendo con unos medios muy exiguos que finalmente, prácticamente meses después, en la prensa se registraba ha habido un hundimiento de la vía del trazado Jerez-San Lucas. O sea, aquello debe ser un poco desastre. Para no alargarme más, pues estaría hablando del tren hasta prácticamente la década de 1980. Al fin y al cabo, nosotros que somos la Puerta de América, hoy finalmente estamos arrinconados en un lugar totalmente sin salida ni entrada a ninguna parte. Algo que obviamente nos ha perjudicado. Muchas gracias. Ahora sí